Bueno, quiero agradecer, bueno, nuevamente a BTS por la invitación. Ahí vi en el chat que hay varios amigos y colegas. Está la doctora Cristina Oliari, directora también de la diplomatura en biomecánica clínica de la Universidad de Favaloro. Javier Gramaje, un gran colega y amigo de España, así que gracias por su tiempo también. Bueno, la idea de hoy es justamente ver un poco cómo la electromiografía, en este breve tiempo, ¿no? Cómo la electromiografía nos puede ayudar a entender mejor el funcionamiento de nuestros pacientes, en particular a los que han sufrido la ruptura del ligamento cruzado anterior. Muy bien, sabemos que la ruptura del ligamento cruzado anterior es una de las lesiones más comunes, generan gastos médicos altísimos por la larga rehabilitación. Acá hay algunos datos, ¿sí? Por ahí ya más conocidos, ¿no? que afecta generalmente a jóvenes deportistas. Muchas mujeres, tengo muchas pacientes con ruptura de cruzado, muchas deportistas que han sufrido esa lesión. Eh, Sabemos también que esto depende de diversos factores, no es un único factor, por eso hoy nos vamos a centrar a ver los aspectos biomecánicos, pero no nos podemos olvidar de todos los otros aspectos al momento de analizar un paciente, ¿no? Un paciente es un ser biopsicosociocultural, está inmerso en un montón de cosas y todo eso puede influir, pero el peso de las anomalías biomecánicas, de las alteraciones que podemos llegar a evaluar y medir de forma precisa, tienen o se ponderan en gran medida a la hora de volver a jugar o volver al deporte en estos atletas. Vemos que muchos, después de una reconstrucción del ligamento cruzado, vuelven parcialmente, algunos pocos no vuelven o vuelven en otras categorías, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante esto, ¿no? Evaluar, tratar de medir y ver si realmente ese paciente está para la vuelta del campo, el famoso return to play, eh, que es como el gran tema del momento. Y la tecnología nos viene a aportar la herramienta, no solamente eso, es una herramienta que podemos utilizar para valorar ese paciente en esa condición, ¿no? Acá les pongo uno de los últimos que vi, ¿sí? Últimas rupturas, ¿sí? Cerca del Mundial, se pierde el Mundial. Así que bueno, muy bien. Otro aspecto fundamental que a veces creo que se pasa por alto en las evaluaciones en los deportistas, ya sea de elite o de amateur, porque la gran mayoría de los pacientes muchas veces que vemos son pacientes que no son profesionales porque no están en esa condición como laboral, pero sí entrenan como profesionales, juegan como profesionales y muchas veces tienen las mismas exigencias que un profesional o casi las mismas exigencias que un profesional y no tienen los mismos recursos ni las mismas evaluaciones. Por eso, cuando hablamos de las evaluaciones, tenemos que desmistificar esto de que las evaluaciones biomecánicas complejas y de alta precisión a todo nivel, evaluaciones posturales, evaluaciones funcionales, etcétera, son solo para los profesionales. Justamente necesitamos evaluar a los profesionales, pero también necesitamos evaluar a toda la otra gama de deportistas que sufren las mismas condiciones y necesitan ese mismo nivel de evaluación y de rehabilitación. Un punto clave en todos estos deportes, ¿no? En los que se produce la lesión del ligamento cruzado, si hay una condición que es particular es la carrera. Después podemos ver las condiciones por ahí del mecanismo de lesión, donde obviamente influyen los cambios de dirección, pero la carrera como método de evaluación de la función del atleta es algo clave a mi entender. Por eso se hace bastante poco, siempre es una de mis críticas, se evalúa muy poco la carrera, ¿no? De los deportistas que usan este medio de locomoción justamente en su juego. Todos conocemos ya las distintas fases,
¿sí? Hoy nos vamos a centrar, obviamente, en la fase de amortiguación, ya que en esa fase se expone justamente un montón de tensiones, fuerzas internas, externas, que tienen que estabilizar la articulación de la rodilla para tratar de cumplir con su función. Entre ellas están justamente los ligamentos cruzados. Si analizamos la amortiguación, ¿sí? Acá podemos ver a una jugadora profesional de la selección acá de Argentina, cuando la evaluamos hace unos meses. La amortiguación en la carrera va a depender de un montón de factores y de un montón de articulaciones, por eso tenemos que pensar en todas esas articulaciones a la vez. Hoy vamos a hacer un super zoom solamente analizando la rodilla, pero tenemos que siempre estar con todos estos aspectos al mismo tiempo en la cabeza, ¿no? Vamos a ver que durante la amortiguación podemos ver movimientos de retroversión de la pelvis, ascenso y rotación externa, ¿sí? Los movimientos de la pelvis nosotros los evaluamos mucho porque nos hablan de la eficiencia, nos muestran mucho la eficiencia al correr del atleta, obviamente a nivel de la cadera, la aducción, la rotación interna. A nivel de la rodilla, hay un aspecto que no nos tenemos que olvidar, es su triple movimiento en la fase de amortiguación, que es el movimiento de flexión, que es el que todos vemos, pero no nos tenemos que olvidar que se van a generar movimientos de varo y movimientos de rotación interna, fundamentales para distribuir esa carga, además de la flexión de tobillo y la pronación subastragalina. Muy bien, si vemos algunos estudios donde muestran cómo se desarrollan las tensiones a nivel del ligamento cruzado anterior en la rodilla. Tenemos este estudio de Nagai, ¿no? Que es muy reciente, del 2019. Es un estudio que a mí me gusta mucho porque expresa, si bien la N es relativamente chica, ya que la logística de hacer este estudio es bastante compleja, nos muestra cómo la tensión de los distintos fascículos del ligamento cruzado se exponen a la hora de la fase de apoyo, y ahí podemos ver que las máximas tensiones se dan en esos momentos de máxima flexión de rodilla, y ahí es donde toda la estabilidad anatómica, compuesta por las estructuras de la rodilla, los ligamentos cruzados, ligamentos laterales, meniscos, etcétera, se tiene que combinar con lo que denominamos la estabilidad biomecánica, donde la participación muscular, la estabilidad de los músculos, ¿sí? A nivel de la tibia, del fémur y de la rodilla propiamente dicha, van a tener que estar justamente todos sincronizados para poder cumplir con la función. Si analizamos desde la cinemática tridimensional, la rodilla, vamos a ver justamente esto, ¿no? Una flexión de rodilla, ¿sí? Durante la fase de amortiguación, un movimiento hacia el varo, ¿sí? Acá podemos ver una pequeña desviación hacia el valgo que se produce en los atletas que hacen apoyo de talón, ¿sí? Los atletas que hacen apoyo de antepie o medio pie, como por ahí maratonistas, no vamos a ver esa desviación hacia el valgo. Eso es por una cuestión de fuerzas del componente lateromedial, de la fuerza de reacción del piso, pero seguido a ese pequeño movimiento de valgo como reacción a la carga, vamos a ver que cuando se flexiona la rodilla se tiene que ir hacia un movimiento de varo y se tiene que ir hacia un movimiento de rotación interna. Entonces, ese triple movimiento, flexión, varo y rotación interna, es lo que justamente distribuye la carga en la rodilla. Para que esto sea de forma natural, normal y pueda soportar las cargas a las que es expuesta todo el miembro inferior durante la carrera, lo que vamos a ver son distintos niveles de contracción. Vamos a ver grandes niveles de contracción de el cuádriceps, ¿sí? Bien, fíjense en donde se genera el pico de activación en la fase de apoyo. Grandes momentos de activación, ¿sí? De los músculos que estabilizan la tibia, ¿sí? Por eso nosotros le damos una gran importancia al sólido, ¿sí? Si ustedes ven el repaso anatómico, me acuerdo el año pasado en el repaso anatómico de la diplomatura, donde veíamos la combinación del área de sección transversal de los gemelos y del sóleo, ¿no? Uno volvía a recordar de, el sóleo, qué terrible músculo que tenemos ahí, y muchas veces no se le da
la importancia que tiene, y vemos que se genera una gran activación del sóleo al momento de estabilizar la rodilla en esa máxima flexión durante la fase de apoyo. También, obviamente, los músculos isquiotibiales, ¿sí? Sobre todo el bíceps y el semimembranoso, que se van a activar en esa fase, y ahí tenemos ese nivel de cocontracción que tenemos que encontrar. Una estabilización por parte de los isquiotibiales y una activación por parte del cuádriceps, y en esa cocontracción se estabiliza la rodilla. Muy bien, después nos podemos meter a analizar si hay mayor activación del bíceps o del semimembranoso, que eso es justamente para limitar la rotación interna de la rodilla, ¿no? El bíceps se va a activar un poco más para frenar esa rotación interna que se está produciendo. Y fíjense cómo se alinean en la fase de vuelo final, tanto rotadores externos como internos de la rodilla, para lograr un punto de apoyo, un contacto inicial simétrico. Pero lo más importante que quiero que les quede es este nivel de activación y de coactivación y de sinergia, ¿sí? Una de las cosas con las que yo trabajo mucho es entrenamiento de sinergia, ¿sí? Por ejemplo, el cuádriceps y el sóleo como extensores de rodilla, trabajar esa sinergia va a ser muy importante para conseguir el objetivo que buscamos si es que esto está alterado. Sí, acá un poquito más grande, ¿no? Este movimiento de varo durante la fase de apoyo y de distribución de la carga. Entonces, ya sabemos que pasa todo esto, ¿no? La estabilidad biomecánica, ¿sí? Se debe a la actividad muscular. Y entonces la cuestión es cómo podemos evaluar esa actividad muscular, cómo podemos saber si se está cumpliendo con esa función. Lo que hacemos en el plan de rehabilitación después obtiene los resultados que buscamos. ¿Se da en todos los lugares igual? ¿En todos los grupos musculares conseguimos lo mismo? ¿Tenemos que ajustar más en uno, más en otro? Bueno, ¿cómo podemos evaluar eso específicamente? Bueno, para eso está la electromiografía, que, como les decía, es una herramienta. Como toda herramienta, depende de cómo la usemos, ¿sí? Es una herramienta, por suerte, en desarrollo constante, ¿sí? Si bien hace más de 30 años, 50 años, el desarrollo de la electromiografía de superficie ha escalado muchísimo. En estos últimos años, con la tecnología inalámbrica, nos permite justamente evaluar gestos motores complejos, músculos distales, que antes sí teníamos que estar cableando, ¿no? La instrumentación del paciente se hacía muy engorrosa, muy larga. Por eso la electromiografía de superficie inalámbrica nos permite una rápida instrumentación del paciente y una rápida evaluación de lo mismo. Por eso es una herramienta en constante desarrollo desde la tecnología y desde los protocolos con los que procesamos esa información. No, en la biomecánica deportiva, ya acá hay algunos autores que lo marcan hace mucho, el análisis de la electromiografía es algo que empieza a cobrar mucha relevancia porque nos permite entender no solamente, como vemos acá en esa tira electromiográfica, cuándo se generan los mecanismos de on y off, sino justamente mucho más de cómo está realmente esa función global del miembro inferior. ¿En qué consiste? Bueno, justamente mide la actividad muscular durante los movimientos dinámicos, ¿sí? Ahí podemos ver cómo son los electrodos de superficie. ¿Y qué medimos principalmente? Bueno, medimos la activación y la desactivación, ¿sí? Como el fenómeno de timing, ¿no? Cuando está en on y cuando está en off, cuando el músculo tiene que estar apagado, y si esto coincide con lo que buscamos, coincide con lo que tiene que pasar justamente, porque muchas veces vemos que eso no ocurre. ¿Sí? Podemos ver, como les decía, una tira electromiográfica así y todo el mundo dice, uy, es difícil de entender. Bueno, nuevos procesamientos de estas señales nos permiten entender mucho mejor las curvas, hacerlas mucho más amigables al momento de la interpretación. Igual eso sigue en constante evolución.
Como les decía recién, podemos ver si se activa, si se desactiva, el nivel de activación, cuánto se activó, y otro punto clave y muy importante para mí, que es el timing, que es cuándo se activa el músculo, si está en la fase correcta o no. Entonces acá podemos ver, ¿sí?, una nueva forma de mostrar la activación, ¿sí?, donde vemos la actividad normalizada en porcentaje del pico de activación del gesto motor, y una banda normativa donde nos muestra dónde tiene que estar activado, si se está activando en los momentos que tiene que activarse o no. Muchas veces no pasa o se activan en momentos que no son correctos. Entonces, para definir el timing necesitamos, ¿sí?, definir los eventos, definir cuándo empieza cada fase, en la marcha, en la carrera, en un salto, en una sentadilla, etcétera, etcétera. Necesitamos definir los eventos para poder saber si ese nivel de actividad muscular, si esa actividad muscular corresponde con la fase correspondiente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos mediante la sincronización de estos sensores electromiográficos de superficie inalámbricos con un sensor inercial, un IMU, ¿sí?, que detecta justamente a través de la acelerometría las fases de movimiento. Esto todo gracias a nuestros amigos, los ingenieros, como Federica, como Marcos Crespo, como Daniela Borrazo, que nos facilitan a nosotros los que tratamos de meternos y ver la clínica de todo esto, el procesamiento de todas esas señales, ya que gracias, sin que ellos hagan todos estos cálculos, sería para nosotros muy, muy difícil. Entonces, el reporte final, los datos que nos va a dar es esos sensores electromográficos, el sensor inercial nos da un reporte. ¿Y qué nos va a dar este reporte? Bueno, nos permite evaluar la evolución del paciente, nos responde preguntas clínicas, si se está activando, si no, porque muchas veces la función de una articulación puede estar compensada por otros grupos musculares, nos brinda información objetiva y nos permite ver la respuesta a distintos estímulos terapéuticos. Nosotros podemos agarrar y pedirle al deportista que corra más rápido, que corra a una determinada cadencia, ¿sí?, con un cadenciómetro, y vemos la variación electromiográfica y vemos la variación de su técnica con esos estímulos. Bueno, ¿qué nos podemos encontrar, ¿sí?, para llevarlo bien a un caso clínico, un ejemplo? ¿Y qué podemos encontrar? Acá les puse 3 imágenes representativas, ¿sí?, de qué podemos encontrar cuando evaluamos electromiográficamente un músculo. Podemos encontrar muchas otras cosas también más complicadas, pero estas 3 grandes quería simplificar en algo bien, bien simple. 3 grandes opciones que podemos encontrar. Muy bien, podemos encontrar un músculo normal, ¿sí? Nosotros evaluamos a un paciente y vemos que la activación, por ejemplo, del vasto medial, ¿sí?, es simétrica, ¿sí?, entre pierna derecha y pierna izquierda. Acá la pierna derecha es verde y la azul violeta es la izquierda. Podemos ver que es simétrica, está en timing, ¿sí?, se activa, nosotros podemos medir el momento exacto, después lo van a ver, en que se da el pico de activación, ¿sí?, pero acá a grandes rasgos podemos ver que está a la mitad de la fase de apoyo, podemos ver que es normal, simétrico y en tiempo. Por otro lado, un músculo, sobre todo en músculos en las cirugías de ligamento cruzado anterior, un fenómeno que se da, igual pasa en un montón de otras patologías, pero en esta a veces es muy característica, es la inhibición de un determinado grupo muscular, sobre todo la inhibición del cuádriceps, ¿sí? Vemos un cuádriceps totalmente inhibido, que no se activa, ¿sí? Y acá lo podemos ver el lado izquierdo normal, ¿sí?, y un lado izquierdo inhibido. ¿Cómo sabemos que está inhibido y ahora lo diferenciamos de débil? ¿Por qué? Porque ante la misma carga, ante la misma fuerza, nosotros le pedimos que haga una determinada cantidad de fuerza o hace una determinada cantidad de fuerza al correr, y en relación a la misma fuerza comparada con el lado contralateral, no se activa. Ese músculo no se activa, y otra de las cosas que podemos ver es que también es
baja todo su nivel de activación, sobre todo también en la fase de vuelo final. Entonces podemos decir que ese músculo está inhibido. Eso va a ser un problema. Por otro lado, podemos encontrar un músculo débil, ¿sí? Un músculo que no pueda generar mucha fuerza, ¿sí? Entonces, cuando lo comparamos con el lado contralateral, o sea, comparamos cuánta activación se necesita para este paciente, cuánta activación necesita para generar tanta fuerza, bueno, vemos que del lado sano, en este caso el lado derecho, necesita un X nivel de activación y el otro lado necesita muchísima más activación para generar esa misma fuerza, ¿sí? O tratar de llegar a esa misma fuerza. Entonces ahí podemos ver que ese músculo está débil, ¿sí? Necesita justamente fortalecerse, a diferencia de este que está inhibido, ¿sí? Donde no hay activación o la activación está alterada. Entonces, vamos a ver un caso clínico. Eso que había silenciado, pero se subió. Vamos a ver un caso clínico de una jugadora de fútbol amateur que tuvo una relesión, ¿sí? Una reruptura del ligamento cruzado, ¿sí? Y la empezamos a rehabilitar después de esa segunda reruptura. Muy bien. Esta paciente presenta una reruptura, como les decía, el ligamento cruzado anterior de su pierna derecha, la edad es 35 años, es una jugadora de fútbol amateur, corre, entrena, ¿sí? Acá podemos ver algunos datos de los parámetros temporoespaciales que nosotros evaluamos, ¿sí? La duración de la fase de apoyo, de la fase de oscilación, el tiempo de flotación, y un punto característico que vemos en todos los que tienen un déficit, yo casi sin saber cuál es la rodilla lesionada, si yo veo que la velocidad de propulsión está disminuida, esa es la pierna lesionada. En la estadística que llevo, creo que en el 95% de los pacientes con lesión del ligamento cruzado anterior, pueden estar muchas cosas muy bien, pero la velocidad de propulsión de ese lado está disminuida, y eso es una característica interesante que estamos estudiando en estos pacientes. Después, como les decía, podemos analizar la cinemática tridimensional de la pelvis al correr, ¿sí? Acá vemos la fase de apoyo y acá toda la fase de oscilación, que acá no la tenemos dividida en distintos eventos, pero podemos ver la fase de vuelo inicial, la fase de balanceo y la fase de vuelo final. ¿Sí? Vamos a ver que presenta tanto del lado derecho y izquierdo, más del lado izquierdo, un ascenso, una inclinación anterior, un tilde anterior de la pelvis muy pronunciado, ¿sí? Acá en el plano frontal está bastante normal, ¿sí? Cercano a lo que es la banda normativa, y en el plano horizontal vemos que tiene un buen rango, eso para nosotros es importante. El rango de rotación pélvica nos marca mucho la eficiencia de la técnica de la carrera, y vemos que presenta un gran rango de rotación y una gran rotación, ¿sí? A nivel de la pelvis derecha. Si nos metemos en el resto de la evaluación, nosotros no solamente hacemos esa evaluación de la técnica de carrera, sino que también le hacemos una evaluación de saltos, ¿sí? Acá a través de lo que es el sistema Biobit, ¿sí? Nos permite evaluar los saltos monopodales, y ahí dentro de esos saltos, ¿sí? Analizar distintos parámetros, como son la fuerza al momento del take-off, ¿sí? Podemos ver que la fuerza es bastante simétrica, pero podemos ver que la potencia no, la potencia de la pierna derecha está disminuida. El índice de reactividad está simétrico, ¿sí? Pero si vemos el índice de impacto, que es el donde nos vamos a meter un poquito más hoy, que es en la fase de apoyo, está aumentado, ¿sí? Si nosotros vemos la altura que alcanzó, con la pierna derecha alcanzó a saltar, ¿sí? En un CMJ, un salto con contramovimiento monopodal, unos 5 centímetros, ¿sí? Con la pierna derecha y unos 8 con la izquierda. Ahora, si vemos la fuerza, fíjense que con la pierna derecha hizo más fuerza y con la pierna izquierda hizo menos fuerza, pero ¿en qué estuvo el déficit? En la velocidad.
en la velocidad vemos que por más que hizo más fuerza, la velocidad fue muy baja y por eso podemos ver que la altura dio disminuida. Lo mismo a través del BioBit podemos hacer un perfil de fuerza, ¿sí? A través del test de la sentadilla y viendo la velocidad con que puede mover la barra, podemos establecer distintos parámetros. Uno de los beneficios que tenemos acá es que estamos trabajando con un paciente con una ruptura de cruzado y para conocer su RM, ¿sí? Su capacidad de repetición máxima, no necesitamos llevarlo a su carga máxima, sino que con una carga mucho menor podemos calcular a través de la velocidad su nivel de carga máxima, ¿sí? Un cálculo, acá estuvimos trabajando y llegamos a ver que su RM es 35 kilos, ¿sí? La carga potencia máxima de 24 kilos. Vimos que su potencia está muy cerca de la carga máxima, así que tenemos que trabajar mucho potencia, es una de las cosas que estamos trabajando mucho, la potencia, porque puede llegar a tener fuerza, pero no está teniendo o tiene muy poca velocidad, por lo tanto la potencia se ve disminuida. Entonces, dentro de esa evaluación integral, vemos la evaluación electromiográfica. Muy bien. Entonces, acá empezamos a ver las curvas electromiográficas de la pierna derecha e izquierda. Vamos a ver una por una, ¿sí? Acá de vuelta tenemos todas las fases: fase de apoyo, fase, ¿sí?, de vuelo inicial, fase de balanceo, fase de vuelo final, ¿sí? Pierna derecha e izquierda. Esas van a ser siempre las curvas que vamos a ir mostrando. Este protocolo que hicimos con Daniela Borrazo, ¿sí?, de BTS de Italia, nos permite ver justamente los niveles, las curvas, nos permite tener una banda normativa y nos permite calcular, ¿sí?, el pico, ¿sí?, el pico de activación, cuándo se hace pico, o sea, el timing, y la media, que sobre todo lo usamos para ver los niveles de activación en las fases donde se tiene que dar los niveles de off. Entonces, si empezamos a comparar la activación del lado afectado, el lado derecho contra el lado izquierdo, vemos que ella del lado derecho tiene una menor activación, ¿sí?, de uno contra el otro, ¿sí?, tanto a nivel de la fase de contacto como de la fase de balanceo, que también tendría que haber un nivel de activación en ese momento. El timing es normal, hace el pico cerca de el 6, 7, 8% de la fase de apoyo. Muy bien. Si analizamos el vasto medial, y acá uno de los grandes problemas, vemos la gran diferencia que hay en la activación entre el vasto medial derecho y el vasto medial izquierdo en todo momento, ¿no? Vemos esa inhibición, ¿sí?, del cuádriceps, ¿sí? Por eso lo vemos tanto en la fase de apoyo como en la fase de vuelo final, ¿sí?, la diferencia de niveles de activación. Los timings son correctos, así que en eso no hay ningún problema. Muy bien, ¿qué pasa con los isquiotibiales? Para mí uno de los más importantes músculos de la estabilidad de la rodilla. Bueno, vemos que hay un buen nivel de activación, ¿sí? Lo que vemos es que en la pierna izquierda está un poco retrasado su nivel de activación. Ahí encontramos una alteración en el timing en la pierna contraria, la pierna contralateral. Los niveles de activación en la fase de vuelo final están dentro de lo normal, igual que el timing. Ahí hay un error del protocolo que me marca cero. Muy bien. A nivel del sóleo, así les hago la presentación de todos los grupos musculares que evaluamos, ¿sí? Vemos, ¿sí?, que es bastante simétrico y también en timing. O sea, tenemos un gran problema a nivel del cuádriceps y de glúteos, ¿sí?, a nivel del lado derecho. Muy bien. Otra forma de ver estos niveles de activación es con un protocolo experimental en el que estamos trabajando en este momento, que es justamente ver
cuánto nivel de activación se produce en relación a la fuerza de reacción del piso, medida justamente a través de lo que se denomina comúnmente el índice de impacto, que es la relación entre la aceleración y el peso, ¿sí?, de la persona, para ver cuántas veces peso genera la fuerza de reacción del piso, ¿sí? Vemos que tiene un índice de impacto muy alto, ¿sí? Golpea el piso terriblemente, ¿sí? Era bastante importante cómo golpeaba la cinta a la hora de la evaluación, y si comparamos cuánta activación en relación a la fuerza desarrollada, podemos ver estos valores electromiográficos normalizados en ese sentido. Entonces, vemos el glúteo medio, ¿sí?, como del lado derecho está disminuida su activación, el vasto está disminuida su activación, el semimembranoso en relación a la fuerza también vamos a ver que está levemente disminuida su activación, a lo mismo igual que el sólido. El lado derecho, si comparamos el nivel de activación de un lado con el otro en relación a la fuerza de reacción del piso, vemos que hay una disminución también en ese sentido. Entonces, vemos esos dos grandes problemas, ¿no? Acá y acá. 6 meses después de tratamiento, ¿sí? ¿Qué es lo que logramos? ¿Qué es lo que intentamos hacer? Bueno, justamente equilibrar las fuerzas, fíjense cómo logramos equilibrar las fuerzas del glúteo medio, y ahí hay un punto fundamental en el trabajo que creo que nos permite este tipo de evaluaciones. Ver en qué fases están alteradas los distintos grupos musculares, porque yo puedo encontrar alteraciones en cadena cinemática cerrada, ¿sí?, durante la fase de apoyo, o en cadena cinemática abierta, en la fase de balanceos o de vuelos. Entonces, el trabajo es totalmente distinto. Yo tengo que concentrar mi trabajo bien en la especificidad de la necesidad de activación de ese grupo muscular. Por eso, por ejemplo, en las pubalgias, en los dolores inguinales, ¿sí?, de inserción de los aductores, vemos que hay mucha alteración en la fase de vuelo, por ejemplo, lo mismo que en los desgarros. Entonces ahí vamos a tener que trabajar más en la fase de balanceo, en la fase de vuelo, ¿sí?, en la activación de esos grupos musculares. En cambio, acá la falla se da a nivel de la fase de apoyo, por lo tanto nuestro entrenamiento tiene que ser específicamente en cadena cerrada para tratar de lograr ese nivel de mejora, ¿sí? Si bien vemos que el cuádriceps sigue inhibido, los niveles de activación mejoraron, ¿sí? Después si los comparamos con un normal vamos a ver que nos empezamos a acercar a los valores que tiene una persona que no sufrió ningún tipo de lesión. Fíjense cómo mejoramos la sincronización de los isquiotibiales, del semimembranoso, ¿sí?, aunque ese nivel de activación tiene que estar más dentro de la fase todavía, eso lo tenemos que mejorar, ¿sí? Y también aumentaron los niveles de activación del sólido, ¿sí? Y ni hablar que disminuimos un montón el índice de impacto, ¿sí? Si bien uno no puede relacionar de forma directa, ¿sí?, toda la fuerza que se genera en el miembro inferior con un grupo muscular, porque no estamos evaluando todos los grupos musculares, ¿sí? Sí podemos hacer esa relación entre cómo se está comportando, cómo se comportaba antes y después del tratamiento, para ver la evaluación, a ver si realmente está respondiendo como queremos o no está respondiendo como queremos. Por ejemplo, acá, si bien aumentamos su activación en relación a la fuerza, ¿sí?, aumentamos su activación en relación a la fuerza, todavía hay una disminución, ¿sí?, entre un lado y el otro. Podríamos llevarlo más todavía, ese cuádriceps, a valores mejores. Y lo que vemos con el índice de impacto es que mejoró su técnica, ¿sí? Piensen que un elite tiene una fuerza de reacción al piso de 2,5, 3 veces fuerza-peso, ¿sí? Y esta paciente, cuando empezó a tener una fuerza de reacción del piso de 6, 7 veces la fuerza-peso. Entonces, mejorarle la técnica también nos permite entender las mejoras que encontramos en los pacientes.
Otro punto fundamental que quería mostrárselo rápido, estuve dando bastantes vueltas a ver cómo se los mostraba para que se entienda y que sea rápido, porque son muchas curvas y muchos números, es lo que también medimos, que es una prueba de contraste, que es, bueno, a ver cómo reacciona este paciente a una determinada exigencia. Entonces, una de las pruebas de contraste que hacemos es aumentarle la velocidad. ¿Cuál es la velocidad que seleccionamos al principio? Es la velocidad autoseleccionada, ¿no? La velocidad a la que corre un fondo, eso está bastante publicado, ¿no? Que se utiliza la velocidad autoseleccionada y le pedimos que aumentar esa velocidad a lo que pueda, ¿no? Entonces, con esta paciente hicimos una evaluación inicial a 9 km/h y lo llevamos a 11, ¿sí? En esta primera evaluación. Entonces, ¿qué veíamos que pasa en esta prueba de contraste? A ver, ¿cómo reaccionan los músculos? Más allá de los valores, ¿cómo reaccionan los músculos? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Tiene que aumentar la activación muscular. Si nosotros evaluamos a un paciente normal, ¿sí? Que muchas veces vienen pacientes que no tienen lesión para mejorar su técnica, etcétera, etcétera, vemos esto, que cuando le pido que aumente la velocidad, aumenta sus niveles de activación por el aumento de la exigencia. Bueno, acá vemos que aumentó la velocidad, pero no aumenta los niveles de actividad de estos músculos específicos que para nosotros son característicos, ¿sí? Del lado izquierdo sí aumenta el nivel de actividad, del lado derecho no, ¿sí? Lo mismo con el vasto, ¿sí? Miren, por más que aumento la velocidad, el vasto no aumenta su participación, ¿sí? Del lado izquierdo aumenta, pero, no, disminuye también del lado izquierdo. Bueno, eso también es una de las cosas que hay que tener en cuenta, ¿sí? Cuando hay una inhibición en un grupo muscular, del lado contrario también empieza a afectar. Y cuando hacemos análisis biomecánicos tenemos que pensar que siempre el que compensa para abajo, ¿no? Si yo tengo una pierna donde doy un paso corto y una pierna donde doy el paso largo, la compensación no va a ser alargar el paso, porque no puedo. Entonces, la compensación va a ser acortar el paso largo. Por eso siempre compensamos hacia abajo, y acá podemos ver, bueno, a nivel muscular un poco eso, ¿no? Como el cuádriceps izquierdo también, ¿sí? Tiene algún tipo de alteración en su mecánica, porque debería subir su nivel de participación. Después del tratamiento, ¿qué vimos? Vimos que al aumentar de 9 a 12 km/h, porque ahora ya corre a 12, porque corre mucho más rápido que antes, pero hicimos la evaluación a 9 para poder comparar con la evaluación inicial y volvimos a aumentar la velocidad. Fíjense cómo ahora sí el glúteo, más allá de sus niveles, aumenta su participación, del lado izquierdo lo mismo, el cuádriceps no aumenta su nivel de participación, sigue bastante inhibido, ¿sí? Y esto nos marca, ¿sí?, que tenemos que seguir insistiendo con esa activación a nivel del cuádriceps, ¿sí? Del lado izquierdo tampoco aumenta su nivel de participación. Creo que no les muestro solo todas cosas color de rosa, sino que lo que nos pasa realmente en la clínica diaria. Acá, porque volví para atrás, me parece. Acá ahora la comparación en los isquios y el sóleo, ¿sí? Fíjense cómo aumenta los isquiotibiales sus niveles de activación del lado derecho, del lado izquierdo, ¿sí? No en la fase de vuelo, y sí en la fase de vuelo izquierdo. El sóleo no aumenta su activación cuando aumentamos la velocidad, y el sóleo izquierdo tampoco aumenta sus niveles de participación cuando aumentamos la velocidad. Después del tratamiento, vemos que los isquiotibiales aumentan su participación después de aumentar la velocidad, tanto derecho como izquierdo, aumenta su participación en la fase de vuelo, tanto derecho como izquierdo. Y los sóleos, el derecho aumenta su participación y el izquierdo no aumenta su participación. Ahí nos permite revisar, bueno, a ver por qué el sóleo izquierdo no aumentó su participación, ¿sí? Entonces podemos meterle específicamente a esto. Entonces, acá con la prueba de contraste nos permite entender mejor también esto, ¿no? Si está teniendo una respuesta normal
o no. Si la respuesta normal es que al aumentar la velocidad tiene que aumentar la activación muscular, bueno, eso se tiene que dar. Si no se da, es por algo y podemos buscar el porqué y podemos trabajarlo específicamente. Entonces, por eso es tan importante, si miren ahí la fuerza de reacción del piso, con lo que se calcula el índice de impacto. Muy bien. Y por último, para ver las dos momentos distintos, ¿no? Esta es la prueba de contraste, ¿sí? A 11 kilómetros por hora en su primera evaluación, y esto es 6 meses después, ¿sí? En su segunda evaluación. Miren acá otras cosas cualitativas que podemos ver. La consistencia, ¿sí? De las líneas. Miren, la consistencia de las líneas nos marca que todas las zancadas no fueron simétricas, no fueron muy parejas, ¿sí? Había zancadas más cortas, más largas en el tiempo de la fase de apoyo, ¿sí? La cocontracción muscular, ¿sí? También no era muy simétrico, ¿sí? Tenía momentos de más activación, de menos activación, ¿sí? Tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Podemos ver una alteración cualitativa, ¿sí? Del nivel de activación. Miren después del tratamiento cómo mejora toda la consistencia, y esto es un patrón para que vean cómo nos fuimos acercando a un patrón normal. ¿Sí? Este es de otro paciente que vino solamente para corregir la técnica. Tenemos que recordar siempre que la ruptura, ¿no? Del ligamento cruzado es una lesión multicausal. Nosotros vamos a analizar un aspecto de eso desde la mecánica, que la mecánica es un factor clave, por eso evaluar, ya sea para prevenir esta lesión o para ver su evolución cuando ya se lesionó, nos aporta mucho, ¿sí? De conocer cómo se está comportando ese miembro inferior durante las exigencias del deporte. Debemos analizar la técnica de carrera en los deportistas, ¿sí? Si los deportistas corren, ¿sí? Salvo que me digan que están evaluando natación, si el deportista corre, tengo que evaluar cómo corre primero. Después podemos evaluar si en la carrera en semicírculo es algo más importante o es algo importante a evaluar también. Bueno, podemos evaluar distintas técnicas de carrera, situaciones del juego que nos expongan a lesiones. Ahora, tengo que primero saber cómo corre en línea recta ese atleta, ya que muchas de los kilómetros que se corren, ¿sí? De los 10 kilómetros en promedio que se corren en una cancha, 10, 12 kilómetros que se corren, son en línea recta. Entonces, tenemos que evaluar la técnica a ver qué le está pasando a ese deportista. Vimos que la electromiografía de superficie es una herramienta muy útil, ¿sí? A la hora de detectar las alteraciones propias de esta lesión, ¿sí? Yo tengo muchos pacientes operados de varios años de cruzados, ¿sí? Que vienen por ahí por alguna otra lesión o que vienen justamente a terminar una rehabilitación de ligamento cruzado que quedó inconclusa, eso también pasa mucho. Y vemos muchas alteraciones, o sea, nunca terminó ese paciente de tener una real alta deportiva, y eso es lo que muchas veces yo creo que estimula a una reruptura, ¿sí? Del ligamento cruzado, porque quedó con un déficit en la rehabilitación, con un déficit funcional, que a veces es difícil de medir, pero para eso tenemos estas herramientas más novedosas, que nos permiten apreciar si realmente está cumpliendo la función o no está cumpliendo la función. Por eso nos permite evaluar de forma precisa la evolución del paciente. Para, sobre todo, como les decía, el retorno al juego, el retorno al campo de juego, tenemos que tener mucha información para ver si realmente puede volver, está en condiciones de volver, o qué cosas tenemos que ajustar en ese sentido. Así que bueno, muchas gracias. Ahí les dejo mi Instagram para los que quieran seguirme o hacer alguna pregunta posterior. Así que, bueno, gracias. Veo que están casi todos los que empezaron, así que Perfecto, muchas gracias a gracias. todos por estar ahí hasta el final.
Gracias a ti, Gabriel, por tu presentación. En realidad fue muy interesante y muy completa, porque creo que estos son solo algunos de los casos clínicos que tratas diariamente. Entonces, también para ti no fue fácil resumir con los Eso casos. es lo más difícil. Aparte uno Exacto. quiere, uy, quiero meter esto y quiero, y cómo, a veces es cómo hago para en 3 minutos mostrar tal cosa. Así que bueno, pero bueno, espero que se haya entendido un poco la idea de la utilización de la herramienta, que la verdad que viene con un desarrollo gigante y en eso, bueno, BTS tiene mucho que ver porque nos apoya a los que estamos de este lado de la clínica con los profesionales, con los bioingenieros que nos ayudan en todo momento. Así es, y gracias a todos ustedes para dejarnos retroalimentación y las ideas para que la podamos desarrollar juntos. Entonces, bueno, además de un montón de agradecimientos y congratulaciones en el chat, tienes también algunas preguntas que llegaron, entonces ahora voy a leerlas, así que Excelente. podemos contestar. Y en particular, la primera pregunta nos llegó del doctor José Luis y se ha realizado algún análisis entre el comportamiento MG y la capacidad de evaluación de la propiocepción, sobre todo durante las fases iniciales de lesiones de ligamento o post-quirugías después de las reconstrucciones del ligamento cruciado anterior en la rodilla. Hay varios estudios, se sabe que la propiocepción de la rodilla se ve totalmente alterada después de una cirugía porque justamente el ligamento cruzado anterior, que está inervado, ¿no? Que viene de la inervación del nervio tibial posterior, se corta absolutamente, o sea, no está más, no tenemos más info que nos llegue al cerebro acerca de esa estructura. Entonces, eh, la propiocepción va a estar sí o sí alterada. Hay estudios que muestran un poco esto, ¿no? Cómo vemos un desfasaje entre el tiempo de preactivación, por ejemplo, eso es otra evaluación que hacemos y tenemos desde el Laboratorio de Biomecánica de la U una publicación sobre los tiempos de preactivación muscular en lo que se llama el protocolo de drop fall, que es la caída y vemos cuánto tiempo se activa antes un músculo antes de hacer el contacto con el piso, como un mecanismo de feed forward anticipatorio. Bueno, eso se ve que está alterado justamente en pacientes con lesión de cruzado anterior y también algunos mecanismos defensivos como la preactivación, por ejemplo, excesiva del cuádriceps, que hace que cuando uno caiga, caiga con lo que nosotros llamamos la pata de palo, ¿no? La pierna rígida, porque el cuádriceps se activó preventivamente de más en la fase de vuelo. Entonces, esas cosas de alteración propioceptiva están descriptas, pero es todo un mundo también. Hay mucho para meter y investigar al respecto. Ujú, bien. Y la siguiente pregunta es sobre cuál protocolo utiliza para la evaluación integral de la fuerza máxima. Sí, nosotros no utilizamos, no medimos fuerza máxima. La fuerza nosotros la medimos a través de la acelerometría. Igual, no, yo sé lo que me están preguntando. Me están preguntando a través del protocolo de Biobit. Pensé que me estaban preguntando como la fuerza máxima analítica de un músculo, y nosotros no evaluamos de forma siempre funcional, no evaluaciones analíticas. Nosotros usamos el sistema Biobit, que justamente nos permite calcular la fuerza máxima a través de la velocidad. ¿Sí? Que es algo que ya está muy estudiado, sobre todo en gestos como la sentadilla, y nos permite poder entender bien la función del paciente y poder programar la rehabilitación en base a un RM, que no tendríamos otra forma de calcularlo, porque si queremos calcular el RM
a través de la forma clásica con un paciente no se podría. Así que creo que apunta a eso, creo, la pregunta es el sistema Biobit el que usamos. Bueno, y el doctor Julián Andrés nos pregunta cuál es la referencia del primer artículo utilizado en la presentación. Se Sí, refiere al artículo de Niji del sí, a ver, 2019. a Así que ver, lo podemos a ver si dejar la aquí puedo. en la chat si lo tienes Sí, a ahí. disposición, si no lo enviamos por correo a todos. Sí, creo que acá. El primer artículo es sobre la epidemiología, así que les mando ese y les mando el de la atención de ligamentos cruzados, el de Nagai, que seguramente me pregunten por ese. Pero les mando los dos por las dudas. Perfecto. Muchas gracias de nuevo, Gabriel, y un fuerte abrazo virtual a todos los participantes y muchas gracias. Nos vemos en el próximo webinar. Entonces, podéis seguirnos en nuestras páginas, en las redes sociales para recibir todos nuevos eventos. Perfecto, entonces saludos a todos, que tengáis un buen día. Saludos a todos, Saludos. gracias Federica, gracias a las chicas de marketing ahí con el apoyo, muchas gracias. Por supuesto, te los saludos. Perfecto, chao, chao a todos, saludos. Hasta luego.